Bueno, sean todos y todas muy bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy interesante y distinto a lo que hemos tenido durante el año, el Ignacio Walker. Como su nombre lo indica, es caminante y documentalista al mismo tiempo. Lo de Ignacio lo busqué porque pensé que podía tener también relación con tu quehacer, pero no. Ignacio que viene como deriva del fuego. Sí. Capaz que también, pero ese no es el aspecto que abordaremos hoy. ¿Y Walker? Caminante en inglés. Claro. ¿No es de Johnny Walker? Johnny. Bueno, Ignacio es cinematógrafo, documentalista de vida silvestre, graduado de la Escuela de Cine de Chile en 2009. Tomó cursos complementarios de producción de documentales en NYU y cinematografía en Main Media Workshop en Estados Unidos. Inició su carrera como cinematógrafo con la película The Silent Earth en 2011 y dirigió la serie de TV Mundo a Portas en el sudeste asiático y Medio Oriente. Además, ha participado en premiadas campañas como Quito My Story y como me dijeron cómo, pero quedó hasta ahí. En 2015 comenzó a trabajar en la BBC en documentales de vida silvestre para seguir con las series de Netflix Our Planet, Alien Worlds, Our Great National Parks, que por lo demás esa tiene relatos de Morgan Freeman, la primera, la segunda, o al revés, de Barack Obama. Y bueno, Our Great National Parks 2022, la que le concedió una nominación al Emmy como Mejor Cinematografía y actualmente Live on Our Planet. Esa hace 2 semanitas. Hace 2 semanas, esa que están viendo ahí, Life on Our Planet. Esto. Sí, que está en Netflix ahora. Capítulo 7 si no me parece, o sea, Capítulo 4 y capítulo 6 trabajé yo, pero la serie hay que verla entera, porque son... Me salté los capítulos. No, es que a diferencia de las series de naturaleza, esta es la historia de la vida en la Tierra, sí. Y para entender los capítulos, para entender el 2 tenéis que ver el 1, para entender el 3 tenéis que ver el 2, es demasiado importante verla en orden. Oye, me hubiera servido haberme sí. lo dicho el fin de semana, pero bueno, partí en el 6. Entonces, está buena la serie en todo caso. Está súper buena. Está buena la serie. Bueno, vivió en Los Ángeles, California, y como les decía, bueno, su último estreno es lo que estamos viendo. Y bueno, como dato curioso, ha grabado recientemente en Galápagos también, en búsqueda de, en el fondo, la vida de la ballena. Tiburón ballena. El tiburón ballena. No entiendo eso del tiburón ballena. El tiburón ballena es un tiburón, no una ballena. Es el tiburón más grande del mundo y por eso se llama tiburón ballena. En parte, entre las razones, se le llama tiburón ballena. Sí. Bueno, y esta sesión va a ser dirigida por Philippe, que también es documentalista, arquitecto documentalista. Uno es lo que hace o hace lo que es, no sé qué va primero. Y entre otras cosas comparten madres, hermanas, ¿no? Son primos. Sí, así es. Bueno, dejo con ustedes entonces a Philippe y Ignacio, que nos van a contar. Ignacio nos contará de su quehacer, el making of, lo que no se vio de estas maravillosas series. Muchas gracias, Gaby. Dale, Ignacio. Gracias por la invitación. Yo voy a hacer ¿Una aclaración? No una aclaración, sino una complementación. Dale. Efectivamente, nuestra relación de primos me da también una ventaja biográfica, ¿no es cierto? En cual... Sabe demasiado. Demasiado. Vamos a guardar ahí las respectivas esquinas de las historias. Pero yo creo que sí hay ciertos aspectos relevantes que nos pueden servir para la conversación que queríamos presentarle aquí en el DAF. Con Ignacio nos llevamos hartos años, en el fondo Ignacio es un primo más bien pequeño, entonces no sé, pues yo era más adolescente, Ignacio era un niño, bastante inquieto y con una... yo creo que nunca en mi vida he visto a alguien con una marcada, no es tendencia, pero obsesión por las cámaras y por ser cineasta, documentalista desde los 7, 8 años, que Ignacio se obsesionó con esta idea de documentar y de agarrar una cámara. Entonces su infancia temprano, nosotros tenemos suerte una familia relativamente grande con muchos primos y con lugares donde uno se encontraba en los veranos, en la naturaleza.
Yo creo que Ignacio partió, si es que no me equivoco, a los 9 años ya haciendo historias documentales, cine, protocine, pero ya haciendo el ensayo por error, de manera obviamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Amateur. Sí, no, pero más que amateur, así como de... ¿Como experimental? Sí, experimental, en el fondo es autodidacta, gracias. De manera autodidacta, haciendo actuar a los otros primos, pero más que irse por un lado de hacer lo que varios niños podemos haber hecho en algún momento, hacer como películas de acción, con ketchup, siempre había un tema de el personaje en su contexto de naturaleza. O sea, siempre habían escaladas, exploraciones, a veces en el borde de la responsabilidad, ¿no es cierto?, del peligro. Me acuerdo de esos videos con otros primos donde se tiraban por unos barrancos, haciendo protoescalada, de verdad escalada. Alto valor de producción. Claro, de muy jóvenes, estoy hablando 12 años, 13 años, y siempre después mostraban las películas. Entonces, en el fondo, ese gen que se dio muy chico y de manera, insisto, obsesiva, nunca Ignacio lo vi salirse no sé, pues qué sé yo, ya pasó esta cuestión de niño, ahora voy a estudiar en arquitectura, leyes, qué sé yo, no, ahí pum. Y eso lo lleva finalmente a poder estar trabajando en este tipo de producción. Entonces quería hacer esa primera introducción, y por ende me siento también en un lugar particular para hacerte ciertas preguntas que también pueden ir meter justamente entender finalmente por qué estamos viendo a un dinosaurio acá, y ver de dónde viene esa obsesión. Entonces, bueno, para no acaparar la voz, me gustaría ahora darte la palabra para que tú te introdujeras a ti mismo también, al público. Hay que decir que este video se está grabando, entonces después queda en YouTube y queda para siempre. Entonces todo lo que se diga puede ser usado. Claro. Gracias, Philippe Primo, por la invitación nuevamente. Gracias a Adar por invitarme a su espacio personal. Nunca había venido, así que me siento muy honrado de estar acá. Y Philippe me estaba contando que es de los clubes más antiguos de Chile, así que más honrado todavía. De la época de estos animales. Claro, hay obsesiones más largas que mi historia. Y algunos socios van a aparecer. Claro. No, quizá agregar, como decía el Philippe, que como cualquier niño me fascinó la cámara de mi papá y la idea de hacer videos con ella. Yo siempre digo en entrevistas que a mí el antes y el después fue Jurassic Park, que habré tenido como 10 años cuando la vi, y ahí fue como, quería ser paleontólogo de hecho, y el cine era como un hobby en ese momento, y después se transformó en más como, no, quiero ser cineasta, quiero hacer Jurassic Park, no estudiar los dinosaurios. Pero efectivamente me hiciste acordarme de cuando habré tenido 5 o 6 años, una cosa así, haber visto Volver al Futuro, que me pareció así impresionante, y yo tenía un tren que tiraba humo y chiquitito, nada muy especial, pero me acuerdo que yo reconstruía la escena. Si vieron Volver al Futuro 3, spoiler alert, el tren se cae por los rieles hacia un risco y qué sé yo, y yo ponía un Hot Wheels, un autito Hot Wheels, ponía el tren y lo empujaba. No lo filmé, ahora acabo de ver la película de Spielberg, de Fabelmans, que hacía una cosa parecida, y fue como wow, pero siempre me ha gustado como el hecho de contar historias. Y naturalmente, quizás como decías tú, por esta relación con la naturaleza que tuvimos creciendo con los primos fuera de Santiago, como filmar historia, más que documental o ficción, historia, porque trabajo en los dos, trabajo en documental y trabajo en ficción, aunque principalmente en documental, fue súper natural para mí. Siempre estuve rodeado de la naturaleza, entonces no sé si fue un acto consciente o no, sino que como aquí estoy bien, estoy cómodo, me gusta esto, voy a seguir en lo mismo. Muy obsesivo, como decías tú. y nada, yo creo que es interesante, y tengo la suerte quizás de haber perseguido un sueño y
y poder vivir económicamente de eso al final, porque después uno le llega al mundo real y las necesidades económicas de sobrevivir y que eso sea viable es difícil, sobre todo en una industria tan irregular como el cine, ¿verdad? Así que nada, me siento muy feliz de poner mi granito de arena en series como esta, agregar quizás que soy muy perfeccionista, entonces me costaba mucho trabajar en cosas que no fueran como muy grandes, donde te daban las herramientas para ser perfeccionista. Y yo creo que más que la ambición de trabajar para Netflix, era simplemente que estos son los espacios que te dan para trabajar así, ¿ya? Voy a proponerte que partamos al revés. Partamos de atrás. Ya nos fuimos al comienzo, pero ahora vamos a hacer un salto de lo último para ir hacia atrás. Con Ignacio obviamente estamos Ignacio es muy difícil pillarlo porque, como comprenderán, sus pasos por Santiago son bastante efímeros, ¿no es cierto? De repente está en Galápagos, de repente está en la Patagonia, de repente está en Los Ángeles, de repente está en, no sé, en la montaña o buceando, ¿no es cierto? Pero siempre hemos estado en contacto por diferentes cosas. A Ignacio yo le he pedido mucha ayuda justamente para los documentales que es el DAP, de cómo ocupar la cámara, qué sé yo. Y hemos estado en conversaciones, obviamente, durante estos últimos años, y estos últimos 2 años, por diferentes cosas familiares, y Ignacio en ningún momento está en Galápagos filmando su documental del tiburón ballena, está aquí, está allá, ¿no es cierto? Está en muchos proyectos, pero en ningún momento dijo: estoy filmando una película producida por Steven Spielberg. En ningún momento estoy haciendo la próxima película que hacen así, ni en una cerveza, ni en nada. Entonces la semana antepasada escucho, baja a la radio y dice: hoy día se estrena esta película producida por Steven Spielberg de Morgan Freeman. Y digo: pero weón, ¿cómo nos contaste que estabas, perdón el español así, pero cómo alguien es, a ver, cuéntanos cómo es esto de estar en una producción internacional producida por Steven Spielberg con voz de Morgan Freeman para Netflix con un presupuesto que no sé cuánto será, y no poder decir ni una palabra durante 3 años, 4 años. Claro. ¿De qué se trata esto? Nada, es parte del juego. Quizá es contraproducente para efectos de crecimiento de carrera, porque estas series duran 4 años y yo, por ejemplo, filmé esta serie o trabajé en las secuencias en Chile antes de la serie de Obama y antes de la serie de Pedro Pascal en CNN, y cuando uno está tirando currículum dice: no, trabajé en esta serie de Spielberg, pero uno firma un contrato, lo que se llama el NDA, Non-Disclosure Agreement, que no te permite decir eso. Entonces hay que morderse la lengua nomás, y como quieres que te vuelvan a llamar en el futuro, hay que hacer caso y guardarse los secretos. Lo que tiene algo entretenido también, pero sí, obviamente que dan ganas de repente decir como lo que uno está haciendo, pero no se puede. ¿Cómo fue que llegaste a esta producción? Yo, bueno, cuando estudié cine ya estaba muy metido en el tema documental, de naturaleza. Me gustaba mucho Discovery Channel en esa época. Ahí se daba todo lo de BBC, llegaba a Chile por Discovery Channel. Había salido la serie Planeta Tierra de BBC, que fue como un antes y un después en la forma en que se hacían los documentales de naturaleza, porque se filmó de manera muy cinematográfica, valga la redundancia, con equipos de cine que se usan en ficción, se empezaron a aplicar en naturaleza. Hoy día es un estándar, pero en esa época era algo bastante nuevo. Y yo empecé a tocar la puerta. Tuve la suerte de trabajar en la serie Mundo a Puertas para el canal 13 Cable, me permitió ahorrar un poco y me fui a tocar puertas a el Festival Jackson Hole en Estados Unidos, donde es un festival de cine de naturaleza y una feria donde van todas las personas, es un congreso también, entonces van, venden y compran todo el contenido que uno ve en la tele de este género. Entonces nada, empecé a decir: hola, soy Ignacio, soy de Chile, trabajo en la Patagonia, trabajo en el desierto de Atacama, donde ustedes me digan, básicamente les llevo las maletas. Y justo BBC estaba empezando a filmar una serie en la Patagonia, así que me fui de asistente a la serie. Y la comunidad del cine de animales es muy chica. La metrópolis es Bristol, que es al lado de Londres, en Inglaterra. Ahí están casi todas las productoras que hoy día producen para BBC. Está BBC mismo, el Natural History Unit. Entonces
te vayas siendo conocido, es un círculo muy chico. También empecé a conocer chilenos que estaban en el mismo círculo, que somos 5, 6, 7 personas las que trabajamos en este circuito. Y te empecé a llamar, en el fondo es como una bola de nieve un poco, ¿verdad? Uno agarra primero un poquito de asistente, hasta que me dejaron hacer cámara en la serie Our Planet, la que fue narrada por David Attenborough, que fue la primera serie de naturaleza de Netflix, si no me equivoco. Y ahí hice dron, cuando el dron era todavía algo nuevo. Insistí, me dejaron hacer dron, y de ahí me llamaron para otra secuencia de la misma serie en Colombia, que ya la hice solo, cámara submarina, dron también. Y de ahí ya, bueno, ya estás un poco más instalado en la industria y te empiezan a llamar ya de manera un poco más regular dentro de lo inestable que es, porque yo dependo de que filmen en Chile o en Latinoamérica, que es donde a mí me llaman. No me van a llamar a mí para filmar en África, que me encantaría, pero ya hay mucha gente en África que hace la pega mejor. Y, a ver, yo creo que probablemente varios de aquí podemos llegar a tener un dron y podemos llegar a tener, no sé, una Sony Alpha que tiene un 4K en fondo, que hoy día esa cámara filma perfectamente, es parte de la industria. Sí. Pero eso no me va a hacer alguien que me van a llamar para la próxima serie de BBC. ¿Qué características o qué conocimiento habías llegado a tener para poder ofrecerte para estar, cómo estuviste a la altura, digamos? Yo creo que, bueno, disposición, más que nada en esta pega, es buena disposición, responder los mails a tiempo, como cosas muy básicas, realmente básicas. Después, yo fui scout, me gustaba mucho subir cerros, tenía mucho conocimiento para ustedes como básico, pero hacía escalada en roca, hacía buceo, entonces tenía mucho conocimiento de lo que era trabajar en naturaleza. Lo que sí me faltaba era conocimiento de comportamiento animal, y un amigo me dice: ándate a África a tomar este curso. Me dice: toma un curso de 2 meses en África para aprender comportamiento animal. El curso está enfocado para ser guía de safari en África. Los guías de safari en África son gente muy preparada, porque si tú haces las cosas mal, puedes poner en peligro al animal, o puedes poner en peligro a los pasajeros que estás llevando. Entonces es súper importante aprender a leer el comportamiento animal. Y eso es como un desde en todo el mundo de BBC, como entender estas cosas. Y me fui a África 2 meses, hice este curso, volví justo cuando estaba empezando con BBC, entonces como que todo fue un poquito al mismo tiempo, ¿verdad? De manera muy orgánica. Entre medio trabajaba en chorrocientos mil trabajos al mismo tiempo. Si al principio era una vez al año, una peguita de 2 semanas de BBC, obviamente no podía vivir de eso. Pero de a poco en el fondo me fueron llamando más. Y entonces, a tu pregunta, en el fondo, entender comportamiento animal. Estar cómodo en el outdoor, ¿verdad? En la naturaleza. Ustedes saben mejor que nadie que no hay mal clima, hay mala ropa, ¿verdad? En el cine esto es más verdad que nunca, porque tú no puedes estar filmando, no sé, en el desierto de Atacama y te molesta el sol porque no trajiste un sombrero. ¿Ya? Tú tienes que estar concentrado en filmar, no en que el sol te está pegando en la cara. Entonces son detalles, pero son muy importantes en el fondo para llegar a hacer tu pega bien. Y ser flexible, cada filmación tiene su propio afán, ser buena onda, hablar inglés es un desde, naturalmente. Y eso. Y yo creo que las cosas, en el fondo, si haces la pega bien, te llaman para la próxima, como en cualquier trabajo quizás. ¿Y qué tipo de características cinematográficas se requieren para estar, por ejemplo, en una producción así? Bueno, yo estudié dirección de fotografía o cinematografía, entonces mi fuerte siempre fue el uso de la cámara y hacer buenas tomas. Ese quizá era mi carta de presentación, ¿verdad? Más que conocimiento animal, más que experiencia outdoor, era la forma de componer, la forma de usar la cámara, el conocimiento técnico. O sea, yo hago cámara bajo el agua, hago dron, hago cámara en tierra, me gusta mucho todo el tema de la electrónica, entonces el timelapse, etc. Entonces el conocimiento técnico también es muy importante. Y eso me ayudó, o sea, yo en los trabajos que entré fue desde esa fortaleza, desde mi resultado como camarógrafo. Y eso fue en el fondo lo que me mantiene acá.
¿Y cómo te sientes hoy día, por ejemplo, en que obviamente la tecnología de, no sé, el nuevo teléfono de la manzana 15 probablemente filme como una Sony 4K, ¿no es cierto? Y por otro lado, también hay un auge de acceder a espacios remotos cada vez más extremos y lograr, por ejemplo, escenas así. ¿Cómo hoy día un cineasta se puede destacar en un mundo que está cada vez más, llamémoslo así, no sé cómo se dice, habitado, digamos, Claro. por tecnología y buenas tomas? La democratización de la tecnología es ridículamente increíble hoy día. O sea, cuando yo empecé, el Desden BBC era una cámara Red 5K que grababa en RAW, que te costaba desde $40.000 para arriba. Ese era tu Desden. Hoy día la FX3 o las Canon o todas las cámaras te ofrecen cámaras que son 4K, que son aprobadas por Netflix, que son... Entonces, hoy día cualquier persona puede... O sea, si yo hubiera tenido las herramientas de 10 años que existen hoy día, yo creo que hubiera llegado arriba más rápido. Pero también yo creo que es importante, la industria sigue en crecimiento, sigue súper saludable de los animales. O sea, todos han entrado. Disney, Apple TV, Hulu, HBO Max, Netflix, todos los streamers en el fondo tienen producciones de naturaleza que se están haciendo constantemente. Pero lo que he aprendido, muchas veces uno está tan enfocado en tocar la puerta, que es un consejo que me hubiera gustado que me hubieran dado a mí. Yo quería tanto trabajar para BBC que no sabía que mi capital más grande era ser residente en Chile y tener la naturaleza aquí en el patio de la casa, por así decirlo. ¿Verdad? Porque los ingleses, en Inglaterra no hay mucho que filmar. Siempre tienen que moverse a todas partes del mundo, lugares extremos para filmar. Y el capital que nosotros tenemos acá es mucho más grande que lo que yo pueda hacer con BBC. Entonces, yo en esa época hubiera entendido esto, me hubiera ido 2 meses a la Patagonia o 2 meses a no sé dónde. Claro, los equipos en esa época no los tenía, entonces también tenía esa restricción. Pero hoy día, con los equipos que hay, tú puedes hacer un documental solo que tiene mucho más impacto que un documental de BBC, ya que la tecnología te permite entregar la misma calidad de BBC. A ver, estamos viendo, bueno, este es un documental especial porque obviamente tiene recreación de animales prehistóricos, pero nuestros parques nacionales es básicamente un documental de parques nacionales con su fauna principalmente en un territorio. Si hacemos vista para atrás, ¿no es cierto?, vemos que cada 2-3 años hay una nueva serie, un nuevo documental. Si nos vamos a Chile teníamos La Tierra en que vivimos, el mundo... ¿Cómo se llama el otro? Al sur del mundo. Al sur del mundo. Si nos vamos un poquito más para atrás también está Jacques Cousteau, Claro. por ponerle y probablemente para atrás también habían otros. ¿Por qué no se ha agotado el recurso de filmar la naturaleza y los animales? ¿Qué nuevo han aportado estas últimas series que no haya aportado Jacques Cousteau en los años 60, filmando un pingüino o un albatros? Yo creo que la respuesta es tan simple que como por la misma razón que se siguen haciendo películas románticas. O sea, tú puedes contar muchas historias muchas veces en el mismo género y documentales, largometrajes de leones en África, que es como el cliché, ¿verdad?, antiguo, se siguen haciendo hasta el día de hoy. Hoy día en África se deben estar filmando 50.000 documentales de leones en este instante, ¿verdad? Y todavía hay mercado para eso. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo o qué es diferente o qué es lo que mantiene la audiencia fresca? Cuando Cousteau partió, que probablemente fue el que inventó el género, nadie conocía nada. Entonces ya filmar una tortuga en el Caribe era como, wow, existen estos reptiles que nadan en vez de tener patas en la tierra, ¿verdad? Y eso ya era suficiente. Conforme ha pasado el tiempo, las herramientas narrativas se han hecho más complejas, y Planeta Tierra, lo que decía antes, marcó un antes y un después porque la tecnología avanzó tanto, en un momento se pegó un salto tan importante, que fue la tecnología lo que nos permitió ver cosas que antes nunca habíamos visto. La ultra cámara lenta, hoy día las cámaras que ven en la oscuridad, los macro que te acercan a una araña que cabe en la punta de tu dedo, en fin. Pero también hoy día hay una saturación de eso,
y hay un esfuerzo muy grande, y esto es algo que quizás de afuera no se ve tanto, pero dentro de la industria, los y las directoras que trabajan en estas series hacen un trabajo extraordinario para darle la vuelta a cómo contar la historia de manera que uno se engancha emocionalmente. Entonces, ya da lo mismo, tú puedes tener 5 minutos de tomas increíbles en dron o qué sé yo, en cámara lenta, pero si no estás contando una historia, te aburrís. Entonces, 1 hora de eso, de comer puro manjar en el fondo, que son estas cámaras increíbles, te agota. ¿Cachai? Entonces es mucho más importante cómo cuentas la historia. O sea, el guión. El guión, exactamente. El guión. Quiero agarrarme de la tecnología. Cousteau, ¿no es cierto? Fue, bueno, y era un periodo, digamos, posguerra en que en sus expediciones se inventó tecnología, principalmente el scuba, y también se inventaron las cámaras submarinas. El año 72, 74, Herzog estaba filmando su documental del esquiador que salta, ¿no es cierto?, el carpintero, con cámaras ultra rápidas alemanas. Entonces tiene estas tomas del esquiador saltando en el aire y flotando, volando, porque estaban filmando a, no sé, pues 60, no sé, 120 cuadros en cine. Poquito después los japoneses se van con este esquiador a bajar el Everest en esquí. Y va Sony a, ¿cómo se llama?, a probar sus nuevas cámaras de video al Everest, también en velocidad, en altura. Y así suma y sigue, en fondo este mundo del cine, digamos, del documental, de alguna manera arrastra a la tecnología para que se ponga al servicio de justamente dar estos pasos. Salió el 4K, como tú dices. ¿En qué estamos ahora? ¿Cómo la tecnología va a ir dando ese nuevo paso junto al cine para lograr nuevas cosas? Yo creo, y esto es mi opinión personal y puedo estar muy equivocado, pero yo creo que en términos de tecnología llegamos al tope de la curva. Como que el 8K no te da una experiencia distinta al 4K. Las cámaras que ven en la noche van a ir mejorando, pero no sé si mejoren tanto. O sea, eventualmente van a ver a color en la noche súper definido, pero no van a cambiar mucho más la experiencia de lo que estamos viendo. A mí me cuesta pensar, a pesar de que yo partí muy obsesionado con lograr la toma técnicamente perfecta, ¿ya? Aprovechar la tecnología y sacarle el jugo al máximo para lograr la toma. Y cuando empecé a hacer mis propios trabajos, mis propios documentales, cortometrajes, y me empecé a dar cuenta que por muy buenas tomas que tuvieran, perdón, los resultados no eran lo que esperaba, ahí empecé a entender la importancia del guión, la importancia de la dirección, la importancia de cómo tú cuentas la historia. Me gusta dar este ejemplo, y perdóname que como que escape de tu pregunta la tecnología, a pesar de que a mí me encanta. Me gusta dar esta analogía de, no es lo mismo que yo te cuente un chiste a que te lo cuente, no sé, Felipe Abello. Te podemos contar exactamente la misma historia, pero conmigo no te vayas a reír. Entonces ahí te das cuenta que cómo se cuenta la historia es demasiado importante, ¿verdad? Y eso se aplica en el cine, se aplica constantemente en cómo contamos en esta historia. Y yo insisto que hoy día el gran valor de la tecnología no es más cámara lenta, ver mejor de noche, etc. Es la democratización de la tecnología. Es que cualquier persona hoy día con $1.000, un par de millones de pesos, tiene acceso a mejor tecnología de lo que hace 10 años te costaban 100 millones de pesos. Y eso en el fondo te empodera a ti como contador de historias para salir afuera y contar una historia. Y encontrar una historia que valga la pena contar, que diga algo, que nos enseñe algo. Y en particular esta serie me encanta porque generalmente los documentales de naturaleza caen en esto que es secuencia tras secuencia. Tú puedes sacar una secuencia del documental o cambiar el orden de los capítulos y realmente no pasa nada, ¿ya? Esta serie tú la tienes que ver en orden. Y eso a mí, cuando me contaron esto y terminé muy amigo del director, me cautivó
me cautivó de sobremanera en el fondo que estuvieran poniéndole atención a eso. Insisto, yo he trabajado mucho en ficción, he filmado 3 películas como director de fotografía, he trabajado en otras tantas, y en película tú partes desde el guión, no desde la toma linda, no desde la mejor escena de la película. Si el guión no te lleva a la mejor escena de la película, tu mejor escena pierde peso. Tú contabas en la entrevista en Santiago Adicto, contabas las anécdotas de cómo era filmar con el equipo en el desierto de Atacama, ¿no es cierto? Porque básicamente donde aparecen los dinosaurios, obviamente no estaban los dinosaurios. Claro. Entonces se tenían que imaginar esta escena, que aquí iba a ocurrir algo que no ha ocurrido, que lo van a recrear después. ¿Nos puedes contar cómo era esta? En el fondo, supongo que tenían un guión, Sí, sí. y tenían un escenario, pero faltaba un elemento. ¿Cómo ocurre eso? Yo creo que eso fue a mí personalmente fue lo más entretenido de esa serie, porque fue filmar Jurassic Park. O sea, nosotros usamos exactamente la misma tecnología para filmar Jurassic Park, pero éramos 5 personas, en vez de, no sé, 200 que tiene un set de Hollywood. Y lo entretenido es que, claro, llega el director 2 meses antes de la filmación, y vamos por San Pedro de Atacama y bueno, todas las zonas aledañas, a buscar los lugares que se parezcan al periodo pérmico, en este caso, un periodo pre-dinosaurios, y buscar en el fondo el lugar que representara mejor eso, pero además él tenía un shot list, un storyboard con una lista de el listrosaurio, que es lo que parecía al principio del documental. El listrosaurio, un premamífero, sale de su cueva, está despertando en este mundo post-apocalíptico, habiendo sido, no sé, invadido por una de las grandes extinciones, y después camina por una pradera y se encuentra con un grupo de listrosaurios, y nos damos cuenta que el listrosaurio es la especie dominante en la Tierra, ¿verdad? Y eso es un storyboard. Y eso es claro, o sea, en realidad es un shot list, porque en storyboard tú sabes en el fondo cómo es la cueva. Nosotros fuimos a buscar la cueva que mejor representara su idea en su cabeza, pues si tú tienes el dibujo de una cueva, para ser sencillo, si la cueva es triangular y solo encuentras cuevas circulares, te genera un problema. En cambio, si tú dices dinosaurio sale de una cueva, ahí cualquier cueva te sirve, y el director va a decir, esta me sirve más que la otra. Y lo entretenido, lo más entretenido es que es tan seria esta serie en términos de ¿cómo se dice? Científicamente hablando, está tan preocupada de cumplir en el fondo con lo que se sabe, que mientras buscamos los lugares, el director le sacaba fotos a las hierbas, las diferentes plantas que habían en el desierto, en una pradera, qué sé yo, y se la mandaba a los paleontólogos para saber si esas plantas o plantas parecidas existían en esa época o no. O sea, realmente el nivel de detalle, de cuidado en esta serie es fascinante. Y tú tenías que filmar, qué sé yo, un dolly, porque ahí va a pasar un... Claro. Bueno, y ahí empezaba, claro. Fuimos a buscar los lugares, ya salieron los lugares, volvemos 2 meses después, volvemos con el director de fotografía principal, el director de efectos especiales, a mí me tocaba el dron en la producción local, asistente de cámara y el director, y hay gente local también que nos ayudaba dependiendo de las necesidades, y empezamos a hacer las tomas. A ver, como ya aquí sale, acá llega, acá se come, acá no sé qué, nos poníamos de acuerdo, y eso fue muy entretenido, porque para poner un dinosaurio en una toma, tú tienes que filmar la toma primero limpia, ¿verdad? Después tienes que filmar la toma con alguien pasando, de referencia. Después con alguien pasando con una pantalla azul para que recorten el dinosaurio entre las capas de adelante y las capas de atrás. Después alguien pasando con una pelotita que se llama el crumble, que refleja todo. Entonces cuando ellos diseñan los dinosaurios, esto es real, pero cuando ellos diseñan los dinosaurios en el computador, toman el reflejo de esta pelotita y en el ojo del dinosaurio o en la piel del dinosaurio aplican todos esos reflejos. Esa es la foto que salía en la revista. Esa es la foto, sí, la crumble. Perfecto. Así que para que se vea real, y bueno, para quienes hayan visto la serie, está en Netflix, es muy impresionante lo real que se ve en el resultado. La serie pasada era Nuestros Parques Nacionales, narrada por Barack Obama, Sí. Y entre otras escenas te tocó filmar los albatros. Albatros en la isla de Diego Ramírez. ¿Dónde se filmó esa escena? La secuencia de los albatros de ceja negra la filmamos en el archipiélago, Diego Ramírez, que es, según entiendo, el último archipiélago continental del mundo. No hay ninguna isla continental más al sur de Diego Ramírez. Después se hunde y sale la Antártica y aparecen las islas antárticas.
Ustedes son expertos en este tema, así que probablemente me pueden corregir, pero para llegar a esta isla hay que cruzar el Cabo de Horno y hay dos islas, está Bartolomé y Santiago, y bueno, hay otras islas más chiquititas, pero las principales están Bartolomé al norte, que es donde nosotros íbamos, y Santiago, que hay un faro de la Marina. Y nosotros terminamos quedándonos en el faro y filmando estas colonias de albatros, que es como ir a Galápagos. Generalmente cuando uno se acerca a un ave, acá en Chile, en el continente, el ave sale volando, como por reflejo, ¿verdad? Un depredador, etc. Acá los albatros, nosotros caminábamos y teníamos que hacer maniobras para no tocarlos de lo cerca que estábamos. Siempre hay una política de ética y mucho respeto hacia la fauna que uno filma. No tocas los animales, no te acercas, no en el fondo, no interviene su hábitat. Uno ya por estar ahí obviamente hay una intervención, pero tenemos que mantenerla al mínimo posible. Y nada, fue fascinante porque realmente, o sea, yo estaba en Galápagos y en Diego Ramírez y la experiencia de encuentro con los animales es la misma. Ahora, yo hoy día no sé, pues me voy a Booking y no encuentro un vuelo Santiago-Diego Ramírez. ¿Cómo uno llega, cómo llega la producción allá? ¿Cómo se arma la producción en Diego Ramírez? Eso, bueno, René Araneda, ahí, que hizo la serie Wild Chile, ha hecho varias series. Él fue el productor de esa serie y él está encargado de todo ese tema, pero el cuento corto en el fondo lo que tuvimos que hacer fue arrendar un barco por un mes que nos llevó desde Puerto Natales hasta Diego Ramírez, nos dejó en Diego Ramírez, en un Zodiac nosotros bajamos 1 tonelada de equipos, agua, benzina para el generador, las cámaras, los lentes, literalmente 1 tonelada de equipos para subsistir durante un mes. ¿Dónde? En Diego Ramírez. ¿Pero dónde? Al lado del faro. Al lado del faro. Llegamos al faro, sí. Ya, no Sí. tenían que hacer un campamento. Originalmente íbamos a hacer un campamento en Bartolomé, pero hubo un derrumbe, entonces no pudimos bajar y la Armada en el fondo nos permitió quedarnos en el faro. ¿Y ese faro está deshabitado? No, tiene 24/7 todo el año, 3 marinos que están dedicados ahí cada 6 meses los cambian, o sea, son 3 marinos que me saco el sombrero por ellos porque realmente es muy impresionante, que están 24/7 en turnos de, no sé cuánto eran, 8 horas o algo así. Tienen que dar mensajes radiales en el faro, no me pregunten los tecnicismos porque no me acuerdo, pero es muy admirable el trabajo que hacen, en un lugar muy solo, bueno, tienen DirecTV por suerte, pero igual, están lejos de su familia, entonces realmente gente que haciendo patria así de manera admirable, y también están ayudando mucho a los científicos que les dejan tareas allá. ¿Cuánto estuvieron ahí? En esa isla? Estuvimos 21 días, 21 largos días. ¿Por qué largos? ¿Y en Porque qué época del año? Eso. Fuimos en diciembre, fue muy difícil, fue de las filmaciones más difíciles que hemos tenido, ya la logística de llegar, están grabando, así que no voy a dar detalles, pero se imaginan el mareo en el barco y las consecuencias de eso. Y ya llegar era muy difícil, pero lo logramos. Y filmar los albatros, este es un lugar, es una isla oceánica donde el clima pasa por encima sin ser afectado como acá la cordillera te afecta el clima, se estancan las nubes, etc. Allá pasaba sol, granizo, nieve, lluvia varias veces al día. El sol, estamos en diciembre, casi solsticio de verano, el sol salía a las 4 de la mañana y se escondía a las 12 de la noche, entonces uno siempre quiere filmar en el amanecer y el atardecer cuando la luz es más bonita, pero no podéis estar filmando 20 horas diarias. Entonces ahí teníamos que tomar turnos, qué sé yo. Éramos 2 camarógrafos, uno estaba filmando los pingüinos y yo estaba filmando los albatros, de repente nos turnábamos según la necesidad de la filmación, porque yo estaba encargado del dron, por ejemplo. Pero fue muy difícil porque todos los días había que subir un cerro, mucho barro, condiciones muy duras. La ropa llegaba mojada de adentro hacia afuera, entonces por suerte teníamos el generador de la Armada donde secábamos todos los días la ropa, pero fue realmente, no era, filmar a los animales de hecho era fácil, estaban ahí accesibles, pero la logística era para poder ponerte en el lugar donde el animal iba a hacer su gracia, por así decirlo, era muy difícil. Cualquier problema, y esto es algo súper importante de este tipo de filmaciones, hay una cosa que se llama el Risk Assessment, que es en el fondo una lista de prevención de riesgos, básicamente, que ustedes que están en la montaña lo saben mejor que nadie, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy ordenados y muy responsables con eso, porque
un accidente en Diego Ramírez. Tuvimos, me acuerdo, una ventana de 2 semanas que no podía entrar helicóptero, no podía entrar barco, no podía entrar nada. O sea, pasaba algo, una emergencia, y te costaba la vida. Entonces es muy importante que si ves una remota posibilidad de torcerte el tobillo, no vaya a correr los riesgos. Por suerte los productores y las personas arriba de esta serie siempre dicen, acá lo importante es tu salud, tu bienestar, después la toma. Ellos saben que uno se saca la cresta, perdón mi francés, para lograr la toma, y realmente lo hicimos, pero nunca poniendo en riesgo tu seguridad. Y yo felizmente voy a sacrificar los cientos de millones de pesos que se gastaron en una secuencia con tal de no poner en riesgo mi vida. Pero eso es difícil porque son esfuerzos de meses de otras personas que están investigando, de toda la logística. Pero si eso te cuesta la salud, creen los seguros no van a estar felices. Estuvieron 21 días. ¿Y cuánto dura la toma? ¿Qué quedó? La secuencia en total de Diego Ramírez entre los pingüinos y los albatros deben ser 6, 7 minutos. Sí, pero pusieron mi toma favorita. hay una toma en particular que la pusieron al principio del capítulo como de contexto, que yo estuve 3 días, ya tenía filmada la secuencia, más o menos, la filmé como, no sé, en 7 días ya tenía más o menos resuelta la historia, y había una toma que, como esto está en una superficie, en una isla, y los albatros agarraban como el viento, subían y aterrizaban en esta especie de nido común. Yo quería tener la toma del albatro, a ver, perdón, la cámara, ahí está la tierra, aquí estoy yo, y los albatros entraban así y se quedan así. Yo quería tener al albatro entrando de frente a cámara y posándose con los otros albatros, y a veces entraban a la derecha, a veces entraban a la izquierda, a veces estaba nublado, a veces estaba con... Y estuve 3 días sentado en el mismo lugar, sabiendo que, no sé, cada una hora probablemente tenía un albatro entrando, pero nunca quedaba bien, fuera de foco, o sea, la cantidad de variables. Y justo creo que fue el último día, como suele, es como, parece broma, pero es verdad, suele pasar en esta serie el último día, entra el sol, se cuela por unas nubes, una luz preciosa de atardecer a las 10 de la noche, y entra el albatro perfectamente encuadrado conmigo. Lo veo venir a mí, yo abro el lente, porque se abre el zoom, se revela toda la colonia, y el albatro pasa de largo y me pisa la cabeza y después aterriza detrás mío. Y fue muy lindo, porque fue como, wow, logré la toma, y estáis tan concentrado que ni siquiera sabéis si lográis la toma. Y bueno, después la revisé y fue como, ojalá que la pongan, pero a veces no la ponen, pero sí la pusieron. Me hace recordar este personaje de la película Walter Mitty, no sé si te acuerdas, sí, la de Ben Stiller, ¿no es cierto? Que estaba este fotógrafo que se iba a Pakistán a filmar el leopardo de las nieves. Sí, pues. Y que quedaba, claro, Sean Penn, y que se quedaba no sé cuántos meses para tener la foto del leopardo de las nieves. Y cuando aparecía no sacaba la foto. Cuando aparecía no sacaba la foto. Eso es la película, en la realidad uno sí saca la foto. ¿Y qué otra escena te tocó filmar en nuestros parques nacionales? La de los cóndores, ¿no? La de los cóndores fue muy linda, porque en la escena de los cóndores teníamos que filmar un pollito de cóndor de este porte. Tenía como 9 meses ya el pollito, aprendiendo a volar. Y los cóndores son criados por ambos padres, por el macho y la hembra, y el macho y la hembra se turnan para ir a buscar comida, comen y después vuelven al nido y regurgitan. Y el pollo crece hasta que puede volar. Nosotros llegamos en septiembre, y esto era época COVID, entonces no sabemos si llegamos antes, se supone que teníamos que llegar antes, y tú nunca sabes si llegas en el momento correcto, porque teníamos un mes para filmar esto. Nosotros llegamos un mes antes o un mes después, y o el cóndor ya había aprendido a volar y ya no estaba, o el cóndor no volaba. Y para nosotros el guión de la secuencia dice, el pollito siendo alimentado por sus padres aprende a volar. Entonces tú, para mostrar eso, tenés que ver al pollito volando. Entonces durante 3 semanas nosotros filmamos al padre y a la madre alimentando al pollito tropezándose, bajando y subiendo cerros, pero sin volar. Y ya la última semana aterrados porque no sabíamos si íbamos a lograr la toma. Y acto seguido nos íbamos a filmar focas leopardo a la Laguna San Rafael. Entonces no era como que podíamos alargar la filmación, porque como era COVID, nosotros éramos las únicas personas que podían filmar
el cóndor, la foca leopardo y después los albatros y los pingüinos Diego Ramírez. Entonces no había margen de error. Normalmente hay margen de error y uno extiende una semana si te falta la toma, pero en este caso no es la opción. Y la última semana pasa algo muy emocionante. Por primera vez estamos filmando en la tarde, me acuerdo, esto es en el Valle de Exploradores, hacia atrás de Puerto Tranquilo, hacia la laguna de San Rafael. En la serie dice que es Cerro Castillo, porque es sobre parques nacionales, pero bueno, libertades creativas. El mismo ecosistema. Estamos ahí y de repente me acuerdo que vemos no sé si era el macho o la hembra, pero uno de los padres de cóndor empieza a volar en círculo frente al nido. Y esto lo vimos 2 o 3 veces, no era nada inusual, empezamos a volar. Y de repente vemos que llega el otro, llega la pareja, y empiezan a volar los 2 padres. Y esto es un comportamiento que no habíamos visto. Y acá es tan importante lo que les decía antes de entender comportamiento animal. Entender comportamiento animal es bastante genérico, no es como que yo soy experto en cóndores, sino que tú empiezas a entender cómo los animales se relacionan con su entorno. Y cuando llevas 3 semanas observando cóndores con rutinas muy específicas y de repente cambian un comportamiento, tú tienes que decir como, aquí va a pasar algo que no habíamos visto nunca. Me acuerdo, yo le digo a René, oye, están los 2 papás volando, hay que filmar esto. El pollito estaba en el risco, qué sé yo, enfocamos la cámara, preparamos el dron, qué sé yo, y los 2 papás empiezan a volar en círculo, muy lindo, y de repente el pollito sale y se les une, y están los 3 volando. Parece ridículo, parece como que lo hubiéramos puesto en el guión, pero fue la verdad, fue lo que pasó. Y después de 3 semanas, esta es la primera vez que vimos ese comportamiento que básicamente los papás decían, ¿estáis listos para volar? Te toca, míranos cómo lo hacemos y ven a volar con nosotros. Y eso fue muy emocionante. Bueno, logramos la secuencia con los objetivos que nos habíamos planteado, pero realmente es una lotería a veces. Lo que me cuentas, también haciendo como puentes, me hace pensar a todo lo que fue la experiencia de John Muir en el Yosemite Park, ¿no es cierto? Cuando John Muir se va al parque en 1860, sin una cámara, pero sí con un cuadernito, y se sienta en un árbol a mirar en el mismo punto qué es lo que pasa en el mismo paisaje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo pasan las tormentas? ¿Cómo se caen los árboles? ¿Qué pájaros llegan? ¿No es cierto? ¿Qué ríos? ¿Cómo llegaban las tormentas? ¿No es cierto? Y él se subía a los árboles a ver qué ocurría con los... Y lo que le permite finalmente entender lo que él llama el lenguaje o la gramática de la naturaleza. Que en el fondo lo que está pasando uno lo ve cuando pasa en un tiempo muy, muy limitado. Claro. Y ves eso, pero no lo entiendes dentro de una línea de tiempo más larga. Lo mismo que dices tú, en el fondo empiezas a ver una rutina y de repente te das cuenta que hay un cambio de rutina. ¿Por qué? Porque viste toda la rutina. Claro. ¿No es cierto? Claro. ¿Sientes de alguna manera en toda esta experiencia de estar estáticamente durante semanas y semanas de entender un poco más el lenguaje de la naturaleza? ¿Existe un lenguaje de la naturaleza? De todas maneras, yo recuerdo un camarógrafo de naturaleza que yo admiraba mucho, tanto que no me acuerdo el nombre en este momento, pero me acuerdo de haberlo visto un making of filmando el leopardo de los Nieves para Planeta Tierra. Y él llevaban 3 meses filmando el leopardo de los Nieves, que hoy día se filma bastante, pero en esa época era como la primera vez que se filmaba el leopardo de las Nieves. Y él decía, nada. Y él dice algo que quedó grabado en mi cabeza, que es como, todos los días tú aprendes algo. Incluso los días que no pasa nada, empezáis a ver patrones. Ponte tú, no sé, empezáis en un largo tiempo, justo todos los días que no pasa nada está nublado, estoy inventando, pero para entender. Y claro, sale el sol y fue justo el día se apareció. Entonces ahí veis algo. Entonces todos los días que uno está presente observando, aprende algo. Sobre todo probablemente los días que uno fracasa, ¿verdad? Como típico el tema de aprender del fracaso. Me acuerdo cuando estuve en África tomando este curso 2 meses, a propósito de tu pregunta de la gramática de la naturaleza. Yo llegué, esto era en Botswana, en una reserva privada, Mashatu, que era espectacular, lleno de elefantes, teníamos elefantes, hipopótamos, leopardos, leones caminando afuera de las carpas en la noche. Y yo me acuerdo, primer día llegué con los bototos y los calcetines
hasta las rodillas, pantalón así, cinturón apretado, chaqueta, todas las fondos defensa, estaba lleno de serpientes en los árboles, no sé, escorpiones, había muchos animales, y tú andas con esta sensación como caminando, como pisando sobre huevos, pensando que todo está ahí para matarte. Todo el ecosistema, toda la naturaleza está ahí listo para matarte, ¿verdad? Y aparte que uno ve muchas películas. Entonces, y al final de este curso, al final de 2 meses estando expuesto a esto, yo caminaba pata pelada, sabiendo que había escorpiones, sabiendo que había serpientes, y no te importa porque empiezas a entender tu entorno, empiezas a entender que si ves una serpiente, probablemente es porque va a llover. Si ves hormiga es porque, si ves león, entonces, o la dirección del viento, todas esas cosas. Entonces, ahí uno entiende como, claro, cómo nosotros como especie sobrevivimos desde que aparecimos 200.000 años atrás hasta hoy día, a la merced de la sabana africana donde aparecimos. ¿Cómo logramos sobrevivir? Porque empezamos a entender la naturaleza. O sea, entendíamos la naturaleza porque somos parte de ella. Ustedes lo entienden con la montaña al revés y al derecho. Ustedes pueden leer la montaña, pueden leer el viento, la temperatura, todo, y entre más experiencia tienen, es como esa, como, no, aquí se va a descomponer el clima, no hagamos cumbre hoy día, aunque estemos a 100 metros de la cumbre, ¿para qué? Y esa intuición se trabaja, se aprende, se desarrolla, y me imagino que ustedes, quizá la analogía, espero que esté bien, pero es fascinante. Entonces empezáis a leer constantemente, es como un manual de instrucciones que te ponen al frente, ¿verdad? Teníamos prohibido, me acuerdo, desde el primer día, no usen audífonos. El momento que tú usas audífonos, porque nosotros estamos en la mitad de la sabana, esto no era un campamento cerrado con reja, nosotros literalmente los animales pasaban entre medio de las carpas en la noche. Tú te pones audífonos, automáticamente cortas uno de tus sentidos, que es muy importante en la naturaleza. Así que, en fin, pero sí, hay un manual de instrucciones. Pero volviendo un poco a esta idea de la gramática de la naturaleza, la única manera de entenderlo es probablemente desde una posición determinada en un lapso de tiempo, ¿no es cierto? Que es algo similar a que, por lo menos en los antiguos textos de montaña, se hablaba que en fondo el montañismo era un arte de la paciencia, ¿no es cierto? En donde uno pasa en el tiempo de la experiencia de una montaña, probablemente tú pasas mucho más tiempo aproximándote que los 5 minutos que estuviste en la cima que tanto buscaste. Claro. Entonces se produce finalmente una especie de paradoja conceptual, ¿no es cierto? Te focalizaste durante meses en un momento instantáneo que puede ser una foto, sin embargo transcurriste todo ese tiempo en que te diste cuenta de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Y esto me lleva a una pregunta más del orden de la metafísica quizás, pero en el fondo la fotografía es justamente un momento preciso. El cine es quizás ese momento repetido. Y te lo llevo yo creo que a las preguntas de este último decenio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no es cierto?, y principalmente con la solastalgia, ¿no es cierto? La solastalgia, este concepto acuñado por me olvidó el nombre, pero en fondo se acuñó hace 15 años, que en fondo era esta nostalgia por un terreno que ya no existe, por un lugar que ya no existe, básicamente por una naturaleza que se secó, por un glaciar que ya no está, por un río que antes era grande que ahora es chico, y eso nos ha enfermado a cierta parte de la sociedad. Pero sin embargo, los geólogos o los historiadores saben que finalmente si hay algo que define la naturaleza es el movimiento y el cambio. Si es que no hubiese cambio, si es que no hubiese movimiento, es una foto, es un fósil. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, más dentro en el aspecto de la metafísica, y el cine tiene mucho que ver con eso, porque finalmente el cine es una reflexión sobre el tiempo. ¿Cuál es tu posición hoy día frente justamente a este tipo de preguntas? Frente a las preguntas de, por ejemplo, lo que veía John Muir cuando iba arriba de Yosemite y entendía que finalmente ese ecosistema de la laguna, con los árboles, con los pájaros, existe porque había un glaciar que se retiró, que claro, dejó una cuenca, que la acabó,
y que la nutrió de agua, y ese ecosistema existe por el retiro de los glaciares. Que si tú esto se lo dices hoy día, no sé, para la Greta Thunberg no entra en cortocircuito, sino porque los glaciares tienen hoy día, y esto es la gran discusión, el glaciar tiene que estar donde sabemos que tiene que estar, no puede ni moverse porque si no, cambio climático y estamos súper fregados. ¿Cómo es tu visión al respecto? Primero yo creo ¿Entendiste que... la pregunta? Sí, o sea, no sé, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que primero entender que nosotros venimos del retroceso de una glaciación y el problema no es que retrocedan los glaciares, nunca lo ha sido. El problema es la velocidad en lo que lo están haciendo. Y eso es lo que está causando una extinción masiva y un cambio de ecosistemas violento, que al final los que pagamos el pato vamos a ser todos en el fondo, pero la sociedad en el fondo como la construimos, la sociedad moderna, ¿verdad? No va a poder sustentarse en eso porque va a cambiar, va a ser otra constante. Y ese es el gran daño que nos hacemos a nosotros mismos. Todos saben que va a colapsar la civilización, se extinguirá el ser humano en algún momento y la vida se readaptará y como dicen que hoy día estamos produciendo la sexta extinción, en el futuro lo que sea que evolucione el ser humano va a mirar para atrás, va a mirar nuestros fósiles o las ciudades, los edificios, lo que quedó y a decir, chucha, estos dejaron la cagada, pero gracias a eso estamos acá. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, pero en el fondo obviamente hoy día la urgencia es detener este acelerado cambio que nos va a llevar a la destrucción de la civilización, y la naturaleza se adaptará. Ni siquiera vamos a estar nosotros para sufrir la pena de las extinciones que vienen, ¿verdad? Pero desde tu posición de mirar y poder quedarte en un lugar a mirar justamente una cierta gramática y unos ciertos cambios de comportamiento, ¿te has detenido, por ejemplo, a mirar a esta especie animal? ¿A nosotros? Constantemente. O sea, yo creo que... Primero, yo creo que yo soy cineasta, no soy filósofo, no soy científico, no soy zoólogo. A mí me gusta contar historias. Eso es lo que me gusta hacer, y uso el cine como herramienta para contar historias. Son las herramientas que aprendí, que me fascinan. Y esa es mi cruzada personal. Me importa también que las historias en las que trabajo tengan un impacto en las personas que la ven. Esa la hicimos en la Laguna de San Rafael. Y de hecho acá creo que sale el albatro que les decía antes, si es que ya no salió. Pero se me fue el hilo. ¿Pero qué historia vas a contar? Claro. Es difícil porque claro, en esta serie yo trabajo con historias que me ponen, ¿verdad? Hoy día yo estoy trabajando en un documental. Ahí está, esa era. Todo ese trabajo, 3 días para 2 segundos. ¿Valió la pena? Yo creo que sí. O sea, porque tú dices que no soy filósofo, pero no, obviamente que hay una carga claro, súper potente en estar 20 días en Diego Ramírez para filmar 2 segundos de lo que acabamos de ver. Tengo mi opinión obviamente fuerte respecto de nuestra querida especie, pero también no soy nadie para imponer en el fondo una autoridad moral en cómo se hacen las cosas. Sí creo que es importante en el fondo, y esas son las historias que trato de contar y en las que estoy trabajando ahora, que no les puedo contar detalles, pero para variar. Pero ¿qué es lo que busco en el fondo? Que nosotros desde un lugar emocional, desde un lugar donde nos reconocemos como personas, porque es importante reconocer, somos humanos, no hay nada inherentemente maligno de ser humano, ¿verdad? A través de esa conexión emocional, de la empatía, básicamente generar conciencia de ciertas cosas que estamos haciendo y generar y ser un agente de cambio en ese camino. No es fácil, pero yo creo que a mí me encanta porque o sea, para mí es la razón por la que existo en el fondo. Es como decía en Dead Poets Society, que hay trabajos que son muy nobles porque son necesarios para que la vida subsista, pero la filosofía, la literatura, la música, el arte son la razón por la que existimos.
Y el cine para mí es un poco eso. Me da razón, me da vida, le da valor a mi existencia, para mí personalmente, no en función del resto, pero obviamente que me importa que ojalá eso resuene con otras personas para que empaticen con lo que yo quiero, que es cuidar la naturaleza. Y una imagen, esta imagen, ¿puede llegar a cambiar un comportamiento? O sea, a mí me cambió. Me cambió Jurassic Park, ¿no? Es distinto que documentales de naturaleza, pero Jurassic Park me llevó a ver documentales de naturaleza que sin ese impacto en mi vida, sin ese antes y el después de querer ser parte de eso, no me hubiese metido en este mundo de la manera que lo hice. Y hay muchas de estas producciones que me cambiaron la perspectiva de cómo veía las cosas. Entonces, somos seres muy integrales, no somos como una toma, sino que una toma te toca porque uno viene de otras experiencias en el fondo que te llaman la atención. Si nosotros no viéramos basura, no viéramos problemas en la tierra, quizás esta serie no la vería nadie, ¿cachai? Cuando tienen mensajes específicos de conservación, porque bueno, no hay ningún problema, los animales están felices, no generamos basura, no hay exceso de carbono en la atmósfera. Quizás yo no estaría haciendo esto. Intuyo que conoces bien Chile. He tenido mucha suerte, sí. De Arica, Diego Ramírez. ¿Tienes un lugar favorito? O te lo voy a plantear de otra manera. Gracias. Si digamos te quedara poco tiempo de vida, pongámonos en esa situación que ojalá no ocurra, y te dieran, tienes un día para volver a ese lugar. Mi familia. O sea, no es un lugar físico, es como, ¿cuál es? Como esa frase de autoayuda que te dicen, como el hogar es donde uno está, ¿verdad? Y para mí el hogar es la familia, y la familia es parte de la naturaleza. No son excluyentes una cosa de la otra. Creo que yo insisto que está esta obsesión quizás de separarlos o de clasificar. Somos humanos, nos dedicamos a clasificar, yo clasifico todo el día, es la forma de ordenar nuestra cabeza, ¿verdad? Pero la naturaleza es un ecosistema completo, no es el lugar donde... Obviamente que no voy a querer estar en el centro de Santiago quizás, pero quizás me gustaría más estar en un cerro, en la playa, en la Patagonia, pero mi conexión es con mi familia. Y eso es lo más importante para mí. Y mi familia es parte de la naturaleza. Y todos los que estamos aquí somos parte de eso. Y quizás es un poco existencial o no es la respuesta que quería, pero... Eso sería la respuesta. ¿A qué lugar me gustaría ir de vacaciones? No sé. El Conguillío, paradójicamente, es el único parque nacional de Chile que no conozco. ¿Sí? Conozco todos los parques nacionales, o casi todos, y el Conguillío no lo conozco. He ido a filmar el Conguillío 3 veces y por razones de fuerza mayor no he podido llegar y se han suspendido esas filmaciones. Y he querido ir de vacaciones y lo mismo. Entonces se me escapa, yo estoy pensando como quizás no ir, porque si voy quizás se complete mi checklist y ahí me muero. Entonces no sé, pero el Conguillío se me escapa. Constantemente, por alguna razón, no sé, pero me encantaría ir, eso sí me gustaría. ¿En qué va tu película del tiburón ballena? Y si nos puedes contar un poco de qué va, de qué se trata. Lo que les puedo contar es que llevo más de 2 años filmando tiburones ballena en Galápagos. El tiburón ballena es el tiburón más grande del mundo. Es fascinante, es extraordinario, es más grande que el megalodón, que es el típico de Meg, este tiburón blanco dinosaurio, ¿verdad? Que aparece en las películas, que llegaba a medir 16, 17 metros máximo según los estudios. El tiburón ballena más grande medido son 18 punto algo metros, o sea, más grande. Un poquito más. No, acá no cabe. O sea, yo he estado bajo el agua ya varias veces con tiburones ballena y de aquí a, no sé, 5 o 6 metros más allá de la sala. El más grande que me ha tocado ver ha sido cerca de 14 metros. Debajo del agua. Debajo del agua. Estaba más cerca de lo que estoy contigo.
Y es fascinante. No les puedo contar más, lamentablemente, de ese proyecto, pero espero que llegue a puerto. Como todo en el cine, a veces uno está filmando esta serie y dice, esa toma extraordinaria. Esa toma, para que sepan, no sé si puedo decirlo, pero bueno, fue hecha con una cámara Sony, como la que están filmando esto, a mano, ni siquiera en trípode. Porque justo en ese momento se habían tenido problemas con el equipo de filmación, que dejaron a una persona filmando y esa persona, la Kendra, logró esa toma. Así que ahí la importancia de la democratización de la tecnología, ¿verdad? Que la mejor cámara no es la más cara, es la que uno tiene en ese momento. Y esa es probablemente la mejor toma de este documental entero. Y lo hizo la Kendra, que es seca. Oye, me gustaría abrir las preguntas O sea, para no acaparar. ¿Qué has dejado de lado? ¿Qué cosa? Ya, bueno, hay un montón, pero ¿qué cosa que si tú pudieras integrar, felizmente lo harías? Si hubieran varios Ignacios paralelos que pudieran... Sí, no, o sea, el sacrificio más grande de este trabajo es justamente la familia. La familia, los amigos, la vida personal, uno la deja de lado por pasar aventuras y experiencias invaluables en terreno, y eso de todas maneras es lo que más lo más duro, de todas maneras. Hay gente que le fascina, hay gente que no le gusta ver personas, a mí sí, por eso ahora estoy más dedicado a dirigir que a hacer cámara. Prefiero pasar más tiempo acá que en terreno, a pesar de que me encanta el terreno. Pero ese es definitivamente el sacrificio más grande. Y eso te lo van a decir todas las personas que yo conozco, camarógrafos de naturaleza. Eso es lo más difícil. Pero la pega es fascinante. Entonces no es como... No debería ser una cosa por otra, pero a veces lo es. A muchas personas les pasa. Sí. Y en la industria, ya lo dijiste, ¿hay más camarógrafos que camarógrafas? Afortunadamente, cuando yo entré, yo creo que eran 90% hombres. Hoy día debe estar muy dentro del 50 y 50. Acá hay dos personas que son probablemente las más importantes en terreno, que son director o productor, o director y productora, y camarógrafo o camarógrafa. La mayoría de los camarógrafos siguen siendo hombres, pero han entrado una cantidad de mujeres impresionante. Sophie Darlington siendo de mis favoritas, que ella tiene un ojo que yo no conozco, un camarógrafo, ni hombre ni mujer, que tenga el ojo que tiene Sophie Darlington. Entonces, si nos ponemos en temas paritarios, la mujer tiene mucho que contribuir a la industria, pero productores y directores, yo estoy viendo más y más mujeres del orden del 50%. En este capítulo lo dirigió una mujer, Emma Brennan. Y no, está creciendo mucho y ya no hay diferencia. O sea, yo no veo en terreno, yo no veo diferencia entre un hombre y una mujer. Aportan lo mismo, contribuyen lo mismo, o más desde sus perspectivas, o más desde otras perspectivas. Pero claro, históricamente era una industria muy machista, pero eso se está rompiendo y hay mucha conciencia de eso. También es un trabajo que se ha hecho durante los últimos 10 años, que se ha fortalecido, ¿verdad?, el discurso de integrar a la mujer más en todo. Está pasando eso, y eso es algo muy bueno. Sí. Me voy a citar a una directora de fotografía gringa, que es la que hizo Black Panther y antes había hecho, no recuerdo el nombre de la película, pero ella fue la primera mujer nominada al Oscar como directora de fotografía. Y ella dice algo como, no me tomen literal, pero algo así como, yo sueño con el día en que no digan, ella es la primera directora de fotografía en ser nominada al Oscar, sino que ella es una gran directora de fotografía nominada al Oscar. Y da lo mismo si es mujer o hombre. O sea, yo también sueño con el día en que el género no sea tema, sino que ya estemos tan en igualdad de condiciones, que es como me encantó el trabajo de esa persona. No hombre, mujer, no binario, de esa persona. Eso en el fondo es lo que tenemos todos en común, ¿verdad? Somos todos personas. Y desde ahí tenemos que crecer. Obviamente que hay mucho que trabajar, no solo en diversidades, sino que minorías culturales, inmigrantes, qué sé yo.
pero yo también sueño con el día en que todos nos veamos a la cara y digamos como no, esa persona hizo eso y esa persona se merece ganar, no sé, el Oscar o lo que sea, indistinto de que el género no sea tema. No sé, ¿respondo a tu pregunta? ¿Otra pregunta que les surja? Oye, y a nivel de esfuerzo físico, o sea, obviamente está claro, Diego Ramírez, bucear y todo, pero de repente te ha tocado filmar en alta montaña o en lugares escarpados que requieren ciertas técnicas más deportivas. Hay muchos camarógrafos y camarógrafas con especialidades, o sea, dentro del mundo de la naturaleza, claro, yo hago dron, tierra y agua, pero hay personas que se dedican específicamente a aves, específicamente a mamíferos grandes, específicamente a submarinos, específicamente a insectos. Hay una variedad bien impresionante. A mí yo creo que lo más físicamente demandante, no sé si físicamente demandante, pero la aventura más extrema que me ha tocado además de Diego Ramírez fue filmar Campos de Hielo Sur para la serie CNN con Pedro Pascal, que tuvimos una semana en uno de los campamentos de estos que ponen como cada cierta distancia, está como tubos naranjos, no me puedo acordar el nombre. ¿Boyas? ¿Ah? ¿Boyas? No, pero ¿cómo se le llaman los campamentos? Ah, ya. Campamento. Bueno, no sé, pero nos tocó filmar eso para esa serie y bueno, llegamos en helicóptero con hartos equipos, pero bastante menos para los estándares. Fuimos solo la directora de ese capítulo y yo como camarógrafo, donde en una secuencia que normalmente hubiéramos necesitado 4 o 5 personas, lo hicimos entre 2, ella también hizo cámara. Estuvimos una semana aquí en la mitad de Campo Hielo. La única forma de entrar y salir era o en helicóptero o con esquíes y bajando, y cuando terminamos de filmar nos quedamos atrapados 2 o 3 días más de la cuenta y lograron sacar un helicóptero por milagro, porque justo había un helicóptero que no tenía que estar ahí y nos sacó, pero no nos podía sacar a todos. Y el equipo que fuimos a filmar a glaciólogos, se volvieron caminando, bajaron el glaciar a pata. Ahora, ellos querían hacer eso, no fue como un caso de emergencia, pero yo no habría podido hacer eso, no estaban las condiciones para hacerlo, ni tenía la experiencia tampoco. Con Camilo Rada estaban ahí. Exactamente, con Camilo, tanto así que ya no saco de pluma. Y con la Vivi Callahan. Sí, ahí se ríen porque saben que el saco de pluma no hay que llevarlo a Campo Hielo, tiene que ser sintético. Y digo, no, va a ser mucho frío, ya saco de pluma, obvio. Ahí se nota como la experiencia que uno tiene, fortalezas y debilidades, y por eso el trabajo en equipo es tan importante. Ahora, no alojamos en carpa, alojamos en los domos. De la DGA, creo, ¿no? Yo creo, Sí, probablemente, claro. sí. No puedo acordar el nombre del lugar, pero fue el norte de Campos de Hielo Sur, eso es lo que me acuerdo. Cerca del volcán. Nuestro campamento base fue el Glaciar Bernardo, donde está la casa de CONAF, seguramente muchos se ubican acá, y de ahí el helicóptero nos subió desde el Glaciar Bernardo hasta Campo Hielo arriba. Cerca del volcán Lautaro. No me acuerdo, pero quedó linda esa secuencia, que fue difícil, pero quedó linda. Bueno. Ya, pues no sé si alguien quiere cerrar alguna preguntita por ahí. Una pregunta técnica de fotografía. Veo muy poca aberración cromática o casi nada. ¿Son la óptica perfecta o hay un postproceso? No, es óptica. Es óptica. Ya. Nosotros filmamos. Los lentes normales generalmente son Canon serie L o lentes de cine, que hoy día, insisto, hay mucha democratización de óptica también. El zoom generalmente tiene mucha aberración cromática, por eso generalmente se usan prime, lentes que no son zoom para tomas generales, paisajes, etc. Entonces ahí te evitas ese problema. Pero para tener estas tomas ultra de cerca, que obviamente cuando está muy lejos, usa un lente que se llama el CN20, que es un Canon con un rango de 50 milímetros a 1500. Sí, así. Con un extender incluido. El lente pesa así, de ese tamaño, pesa como 5 kilos. Lo que sumado a la cámara, al trípode, las baterías, son como 15 kilos en la espalda subiendo un cerro, lo que es bastante tortuoso, pero te permite esto.
y es un lente, no es muy rápido, es como 5.6 en 50 milímetros y llega como a 11 o 16 el diafragma en 1500. Oye, el lente es 50.000, pero tiene un extender integrado que te llega a 1500, pero ese extender te quita un punto de luz. Y ahí con el extender tenía aberración cromática, o sea, si te fijas ahí los guanacos son relativamente fáciles de filmar, entonces no tenéis que estar tan lejos, puedes estar bastante cerca y lograr buenas tomas, sobre todo cuando están pariendo, porque no se van a ir. Pero sí, en el cóndor, de hecho, si se fijan en el pollito, hay tomas en que para tener la toma de la cabeza podéis ver un poco de aberración cromática, pero es un lente que vale 80 millones de pesos. Entonces, entonces hace la pega. Impresionante. Yo no tengo ese lente, lo arrendamos. Lo arrienda la BBC y Netflix. Sí, ellos tienen el presupuesto. Esta serie, ponte tú, Our Great National Parks, costó como $4 millones por capítulo. Eso vale más o menos. De esta categoría en general, todas las series como de historia natural, con este nivel de calidad, planeta Tierra, hay muchas hoy día. Tienen como esos presupuestos, 1 a 3, $4 millones por capítulo. Que se van así, ¿Sí? y uno no recibe. Oye, y en todos los, estamos hablando aquí de Barack Obama, de Morgan Freeman, de Spielberg, ¿has podido estar con alguno de ellos? ¿De Pedro Pascal? No, ninguno. No, claro, siempre la pregunta. Yo tenía, cuando nos nominaron al Emmy, nos nominaron a nosotros como cinematografía y a Obama como mejor narrador. Y dije, ya, obvio que no vamos a ganar, no ganamos. Pero la nominación ya era un honor gigante. Pero es como, ya filo, voy a tener una foto con Obama, porque y Obama sí ganó y no fue. Y fue como mandando a hacer el traje y la foto con Obama, así gigante en la casa, qué sé yo, no, nunca fue. Entonces, al único que he conocido, más que conocido, visto de cerca, ha sido David Attenborough, que fue la serie Our Planet. En estos festivales que he ido en Bristol, 3 veces he visto a David Attenborough, nunca le he tenido el honor de estrecharle la mano, pero estaba a esta distancia de él y dije, la última vez que lo vi, la tercera vez que lo vi, hace como 4 años, él estaba en el escenario y yo estaba en primera fila, dije, me voy a hacer una selfie con David Attenborough chiquitito al fondo y yo, horrible la foto, pero es como quizás la única foto que voy a tener con él. Así que esa es mía también, pues el Glaciar Exploradores. Perdón, el Valle Exploradores. Y esto está filmado con dron. ¿Y a quién admiras, Ignacio? ¿A quién admiro? A todas las personas que son apasionadas por una causa que contribuye a este planeta. Cada vez más. Antes obviamente tenía obviamente David Attenborough, Jacques Cousteau, pero más y más, sobre todo en este trabajo que uno trabaja con muchos científicos, que uno es con la parte visible, vaya un mes así la pega, pero nosotros podemos hacer esto gracias a que gente lleva estudiando los 10 años. Gente que de manera muy bajo perfil, que no tienen ninguna portada, que no van a la radio, nada, no se ganan premios, hacen su pega calladito y ellos y ellas permiten que esto sea posible. Y para mí cada vez más como la admiración recae en las personas que nos cruzamos en la calle todos los días, como que se sacan la cresta para hacer un aporte en el mundo. No admiro a gente que trabaja en algo solo para ganar plata, no, o sea, bien por él o por ella, pero sí la gente anónima que hace su aporte, para mí es como, me saco el sombrero todo, porque realmente la vida es difícil ya como es y dedicarse a una causa noble es súper admirable. Y yo tengo la suerte de poder retratar el trabajo noble de otras personas en series que le llegan a muchas personas en el mundo. Pero mi granito de arena es chiquitito y me gusta mi pega, entonces tengo suerte. Entonces Bueno, ya pues, muchas gracias Ignacio por Gracias la por la invitación. ¿Ah? Un aplauso. Te has ganado una revista, la revista Andina, que es la revista del TAP. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Con relatos que recopilan 100 años.
Oh, qué interesante. Traducido al castellano por Álvaro. Varios de estos pasajes. Qué la paja. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Sí, pues, y cuando Gracias, quieras. primo. Bueno. Ya, pues, gracias a todos.